Aquiles, a punto de embarcar rumbo a Grecia, se enteró de que alguien había tomado su armadura y se había presentado ante los troyanos. La desesperación anidó en su alma cuando le comunicaron que el que había tomado esa armadura y que yacía ahora muerto ante las murallas de Troya no era otro sino Patroclo, su querido, su amado Patroclo. Con rabia, Aquiles rindió honores a su amigo, a su compañero, y en ese momento entendió que ya tenía una nueva motivación para no irse a Grecia, que ahora sí esa guerra le pertenecía, que ahora sí lucharía hasta las últimas consecuencias. Enfurecido como una bestia, como un animal, ciñó esa armadura, se colocó su armadura, dejó atrás el recuerdo de Patroclo y con más decisión que nunca se presentó ante las murallas de Troya. Juró venganza y a fe que la obtuvo. Aquiles, el verdadero Aquiles, volvió a situarse ante las puertas de la ciudad sitiada y exigió un duelo a muerte con Héctor. Héctor, estupefacto por lo que había acontecido, él desconocía que había dado muerte a Patroclo y que bueno, que Aquiles seguía vivo, pues no tuvo más remedio que aceptar ese duelo. Y volvió a salir de la ciudad angustiada. ¿Qué pasaría? Príamo y Paris veían la escena, contemplaban la escena desde las murallas. Había llegado el punto culminante para la guerra de Troya. Aquiles, orgulloso, se pavoneaba con su carro de guerra ante las murallas troyanas. Y Héctor, a lomos de su mejor caballo, salió con su armadura, sus armas de combate, dispuesto a zanjar de una vez por todas aquella situación tan incómoda. Era momento para el todo y la nada. Los dos paladines se midieron, ajustaron las miradas y se lanzaron a la lucha. No hablaron, no musitaron un solo lamento. Las descargas se producían. Las espadas chocaban una y otra vez. Las defensas corporales saltaban como víctimas de un latigazo mortal. Pero Aquiles era inmortal e hizo valer esta condición. Héctor le dio varios tajos, pero rápidamente sanaban. En cambio, Aquiles, cada vez que ocasionaba una herida a Héctor, era más y más profunda. Finalmente, Héctor, agotado, no pudo más y sucumbió ante los golpes mortíferos de su enemigo. Héctor había muerto en combate. El duelo singular había acabado en victoria para Aquiles. Este, por fin, había vengado la muerte, el fallecimiento de su querido amigo. Pero Aquiles era salvaje. Aquiles era obstinado. Aquiles era iracundo y no quiso acabar solo allí. Y con ese motivo cogió el cadáver de su enemigo íntimo, lo sujetó a su carro de guerra y, orgulloso, con mirada altiva, comenzó a circundar las murallas troyanas, arrastrando el cuerpo yermo del príncipe Héctor. Fue todo un insulto, todo un agravio para los troyanos, los cuales, estremecidos, se preguntaban entre sí cuál sería el siguiente capítulo. ¿Acaso era el fin de Troya? ¿Acaso había llegado el momento del estertor, el momento de la agonía más absoluta? Aquí Homero nos cuenta que hubo un momento para el desasosiego, que los troyanos se veían perdidos. Paris, acaso víctima también de ese sentimiento de culpa, no en vano él había ocasionado todos los estragos por su amor encendido hacia Helena. Pues Paris cogió su arco, era un excelente arquero, agarró una flecha y la lanzó contra Aquiles. No tenía mucha intención, solo pues demostrar su rabia, demostrar su pena, su pesar por la muerte de su hermano Héctor. Pero quisieron los dioses que la osadía de Aquiles, la imprudencia de Aquiles, se pagara ese día muy caro. Y misteriosamente la flecha de Paris se clavó, se incrustó en el talón vulnerable del héroe griego. Por tanto, en una sola jornada, después de tantos años de guerra, en una sola jornada,
los dos mejores combatientes, los dos grandes guerreros de aquella épica, de aquella epopeya, sucumbieron: Héctor y Aquiles. El talón, nunca sabremos por qué estaba desprovisto de protección, pero lo cierto es que la flecha impactó contra ese talón y allí quedaron los dos tendidos. Héctor fue recuperado por los de Troya y, por supuesto, sometido a la máxima distinción y recuerdo. Como ya sabemos, luego un caballo de madera hizo de las suyas y algunos consiguieron internarse en la ciudad para concederle el juicio sumarísimo de un fuego perpetuo, de una ruina absoluta y de una matanza indiscriminada. Troya sucumbió, acabó sus días, y los griegos al fin pudieron regresar a su patria. Bueno, todos de momento no, porque como ya sabemos, Homero tuvo una segunda entrega, la Odisea, y allí se nos cuenta cómo un tal Ulises, regresando de la guerra de Troya, se perdió por algunos mares mediterráneos. Pero esa es otra historia. Este es sin duda uno de los enfrentamientos más singulares, más épicos y más estremecedores del mundo antiguo. Pero hubo otro en los territorios de la antigua Palestina.